Bien, vamos a esperar que empiece la grabación. Bien, entonces en este video nosotros vamos a presentar algunos aspectos básicos también de lo que es el entorno de ERE. Y para esto vamos a irnos entonces a compartir la pantalla, ¿no? Vamos a compartir la pantalla acá y vamos a ver, vamos a ver si ya se puede visualizar. Bien, vamos a esperar. No sé si ya se puede visualizar el entorno, la plataforma de ERE. Hola. Sí, doctor, ya se ve. Bien, entonces siempre cuando nosotros ingresemos a una sesión de ERE, lo que vamos a tener es la consola. La consola es la única ventana que se activa cuando nosotros empezamos o comenzamos una sesión, ¿no? Entonces, pero habíamos indicado también que en esta ventana es donde corre el programa y nos va a decir entonces si nosotros tenemos errores o no tenemos errores, ¿no? Y por lo tanto, ahora vamos a ver algunas operaciones básicas adicionales más, como aquí, como habíamos indicado también en una anterior clase. Siempre tenemos que trabajar con el editor. El editor es para nosotros el lugar donde va a estar nuestro programa, ¿no? El lugar donde vamos a enviar las órdenes, ¿no? Va a estar justamente en el editor. Ese editor en R hemos dicho también que se conoce con el nombre de script, ¿no? Entonces, vamos a archivo, vamos a abrir un nuevo script, bien, o podemos abrir uno nuevo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a abrir uno nuevo, uno vacío, como el que está acá, ¿no? Entonces, ahora, ¿no? Vamos a colocar acá un título, ¿no? Un título, entonces, el objetivo, hemos dicho, de la clase del día de hoy es ver cuál es la lógica de funcionamiento de ERE, ¿no? Entonces, vamos a ver funcionalidades funcionalidades básicas de ERE, ¿no? Entonces, nosotros vamos a ver algunos aspectos, como por ejemplo, cómo podemos generar una variable. Entonces, una variable y esas variables, ¿no? Como también nosotros vemos en estadística, tenemos variables cuantitativas y tenemos variables cualitativas, ¿no? Entonces, ese mismo criterio es el que tenemos que utilizar para ver cómo nosotros vamos a incorporar esa información en R, dependiendo si son por ejemplo, variables cualitativas, si son variables cuantitativas, pero también si son cuantitativas de números enteros o de números con decimales, de números naturales, ¿no? Bien, entonces, primeramente vamos a generar un, eh, un vector de variables o un vector de una variable cualitativa, ¿no? De una variable cualitativa, ¿no? Entonces, acá no estamos todavía viendo objetos vamos a ver en el segundo tema. Aquí lo que estamos viendo es la funcionalidad, cómo nosotros tenemos que podemos generar manualmente o podemos incorporar automáticamente. Hay varias maneras de incorporar las variables en R. Entonces, aquí nos vamos a concentrar en una variable cualitativa. En forestal, por ejemplo, una de las variables cualitativas que más se utiliza es la especie, el nombre común, fundamentalmente. O también puede ser, si queremos, en algunos estudios, el nombre científico, ¿no? Entonces, acá, ¿no? Nosotros tenemos que generar y darle un nombre. Lo primero, esa es una cosa importante. Yo tengo que darle un nombre a ese vector en R. Entonces le voy a dar un nombre. Por ejemplo, le voy a dar el nombre de especie. Entonces acá voy a colocar especie, ¿no? Especie, le estoy dando un nombre.
Ahora, este símbolo que ustedes pueden ver, ¿no? El símbolo de menor y el guión medio, entonces nos está diciendo estos dos que vamos a generar un vector que se va a llamar especie, que se va a llamar especie. Ahora, ya sabemos el nombre de ese vector en R. Ahora, lo que tenemos que ver en la segunda parte es, en la parte derecha, después de ese símbolo, cómo vamos a ingresar manualmente estos elementos de esta variable cualitativa. Entonces, para eso tenemos una función que es básica en R, que es C paréntesis. Eso nos está indicando que este C, ¿no? Fíjense, C es una letra minúscula, pero R lo entienden como es una función de concatenación de varios elementos en un vector. Entonces, acá yo puedo ir escribiendo las letras de esta variable cualitativa, los nombres, en este caso de las especies, e ir generando un elemento en el entorno de R. Cuando trabajamos con variables cualitativas, nombres, no nombres comunes, nombres científicos de árboles o de cualquier especie, siempre tiene que estar entre comillas para que podamos ingresar. Entonces, aquí tenemos que colocar comillas. Yo puedo colocar, por ejemplo, y decir cedro, ¿no? Luego puedo colocar, para que pueda separarse un valor de otro valor, tiene que dar, entonces tenemos que colocar acá coma. Y ahora tenemos comillas y podemos colocar, por ejemplo, tajibo, ¿no? Coma, luego entre comillas nuevamente podemos colocar 8, ¿no? Luego podemos colocar vivosi, luego podemos colocar coma nuevamente podemos, bueno, aquí tenemos cedro, tajibo, 8, vivosi, podemos colocar roble, ¿no? Podemos colocar también yesquero, o momoki, ¿no? Entonces ahí vamos a tratar de colocar 10 nombres. 1, 2, 3, 4, 5, tenemos 6 en este momento. Ahora, una cosa importante también acá es que si nosotros, fíjense, estamos separando estos datos, estos valores, estos nombres con una coma, ¿no? Con una coma. Pero si por ejemplo, yo requiero colocar varios, o sea, por ejemplo, 20 nombres, entonces aquí el espacio se va a llenar y por lo tanto tengo que ir, esta fila se va a llenar y por lo tanto tengo que ir a la siguiente fila. Para ir a la siguiente fila y para que el programa lo tome como si estuviera sigue en esta misma fila, simplemente colocamos coma y nos vamos y le damos enter. El programa lo va a reconocer como lo que nosotros escribamos ahora, es como siguiera después de momoki, seguidamente, ¿no? Entonces colocamos símbolo y colocamos lo que hemos indicado para las especies. Y yo puedo poner, por ejemplo, yesquero, ¿no? Yesquero, comillas, luego puedo poner arara, ¿no? Luego puedo colocar cualquier otra especie, tipa, por ejemplo, tipa, ¿no? Entonces, luego puedo colocar, ahí ya tengo uno más, bueno, falta solamente una especie, yo puedo colocar murure, bien. Entonces, y ahora tengo que cerrar con paréntesis para indicar que se han incluido 10 elementos a este vector de una variable cualitativa que le hemos nombrado como especie, ¿no? Y por lo tanto, ahora nosotros para visualizar ahora ya dentro de R estos datos de esta variable cualitativa, tenemos que colocar print es para visualizar, y entre paréntesis el nombre del vector que sería especie. Entonces, ahora hemos dicho que acá nosotros tenemos la consola la podemos limpiar, ¿no? La podemos limpiar con control L.
Y ahora acá podemos simplemente seleccionar y hacemos correr para ver si hay algún error. Fíjense acá en la consola, lo que aparece es las órdenes o todo lo que hemos escrito en el editor están con letras de color rojo. En cambio, los resultados están, ¿no? Lo que ha generado los elementos de ese vector especie están de color azul. Además, hay una cosa importante. Fíjense acá, entre corchetes aparece un 1 y aquí aparece un 7. Eso significa el 1 este es el primer elemento, el segundo, el tercero, el cuarto, quinto, sexto, y por eso aparece aquí el 7, el séptimo elemento y esquero, ¿no? Entonces, yo tengo que tomar en cuenta el orden. Eso significa que estoy colocando para el primer árbol va a ser de la especie cedro, el segundo tajibo, el tercer árbol ocho, el cuarto vibosi, el quinto roble, etcétera, hasta ir al penúltimo que va a ser tipa y el último, el décimo árbol va a ser de la especie mururé. Entonces, el orden también es importante. Entonces, estamos generando un vector de una variable cualitativa. Bien, ahora vamos a generar otro vector. Entonces, vamos a colocar acá, vamos a generar ahora, vamos a generar un vector de una variable cuantitativa. Bien, entonces yo le voy a dar un nombre. Entonces, a esta variable cuantitativa, la idea que tenemos, la lógica es que tenemos entonces 10 árboles. El primero es cedro, el segundo tajibo, etcétera. Tenemos 10 árboles. Esos 10 árboles son solamente para ejemplificar, porque estos pueden ser 100, pueden ser miles de árboles, ¿no? De una base de datos grande que tengamos, que posiblemente no es difícil que coloquemos manualmente, pero vamos a importar esa base de datos, pero la lógica que sigue, aunque importemos, es la misma que nosotros tenemos acá, ¿no? Entonces, el orden es importante, ¿no? El primero corresponde al primer árbol, el segundo corresponde al segundo árbol y así sucesivamente. Bien, entonces vamos a generar una variable cuantitativa, por ejemplo, que le vamos a denominar diámetro. Entonces acá colocamos diámetro. Bien, entonces acá vamos a tener diámetro y nuevamente vamos a generar con este símbolo. Eso quiere decir, hasta ahora lo que estamos indicando es que vamos a generar un vector que se va a llamar diámetro. Y ahora tenemos que colocar lo mismo, la concatenación es la función que va a unir los elementos para justamente generarnos este vector diámetro. Entonces colocamos C, paréntesis. Y acá lo que tenemos que colocar son 10 datos del diámetro, ¿no? Por ejemplo, puede ser 40.5. Esto significa 40.5, o sea, el decimal en R es un punto. Entonces acá voy a colocar coma. Ahora voy a dar el diámetro del segundo árbol, por ejemplo, 54.6. Y el que le sigue va a ser del tercer árbol, 64.3, coma, ¿no? El siguiente va a ser, puede ser, por ejemplo, 62.8. El siguiente puede ser 56.9. El siguiente va a ser 54.8. El siguiente va a ser, entonces, 67.1. El siguiente va a ser 59.2. El siguiente puede ser 48.5, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, cuando tenemos estos datos, nosotros tenemos que tener 10 datos también del diámetro, porque tenemos 10 datos del nombre común de las especies, de estos árboles, y ahora lo que tenemos que tener son también 10 mediciones del diámetro de estos 10 árboles. Entonces, para eso, nosotros también vamos a empezar a utilizar, yo puedo cerrar, y en este momento, bueno, como son pocos árboles, yo podría contar cuántos diámetros tengo, pero cuando tenemos una mayor cantidad
de estos elementos del diámetro, entonces lo que yo tengo que utilizar es una función que me pueda contar cuántos elementos tiene este vector diámetro. Entonces, para eso vamos a utilizar la función length, ¿no? Length. Y esta función, entonces, nos va a permitir, entonces, aquí vamos a colocar diámetro, ¿no? Entonces, vamos a ver si no hay un error. Bueno, también es un poco la idea mostrar el error. Fíjense, acá no hay ningún error, porque acá directamente nos está diciendo, acá, le hemos dicho entonces con length que pueda contarnos cuántos elementos tenemos en ese vector diámetro. Entonces nos dice que son 9 elementos, pero como acá tenemos 10, entonces nos falta un diámetro más para poder tener los 10 diámetros. Entonces vamos acá y colocamos 53.8, el último diámetro, y ahora vamos a verificar nuevamente si tenemos los 10 diámetros. Ahora sí tenemos acá los 10 diámetros. Entonces tenemos hasta acá, hemos generado un vector de una variable cualitativa y también un vector de una variable cuantitativa. Entonces tenemos lo que es la letra, lo literal, y lo que es lo numérico, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el primer árbol es de la especie cedro y su diámetro es 40.5 centímetros. El segundo árbol es de la especie tajibo, y tiene un diámetro de 54.6. El tercer árbol es de la especie 8, ¿no? Y tiene un diámetro de 64.3, y así sucesivamente va a haber una conexión entre estas variables, pero relacionados en base al orden, ¿no? Entonces, por ejemplo, el último árbol, el árbol número 10, es de la especie mururén y tiene un diámetro de 53.8 centímetros. Bien, entonces ya hemos generado una nueva variable cuantitativa. En el caso de la base de datos, de árboles, de vegetación arbórea, nosotros también vamos a incorporar, por ejemplo, otro vector que puede ser, por ejemplo, la altura, ¿no? La altura de los árboles. Entonces acá nosotros vamos a ir y vamos a colocar, y vamos a decir, vamos a generar un vector, vamos a generar acá, un vector, ¿no? Bueno, también es de una variable cuantitativa, ¿no? Vector de una variable cuantitativa también, solamente que acá va a ser la altura. Entonces puedo colocar altura, ¿no? Si yo quiero, puedo colocar, como ustedes saben, en el árbol, yo puedo tener una altura de fuste simplemente, o puedo tener también una altura total, ¿no? Entonces yo puedo colocar, por ejemplo, acá, altura. Ahora, otra cosa, el nombre que le demos, este nombre de altura, puede tener símbolos, puede tener números, puede ser mayúscula, puede ser minúscula, o sea, puede ser una palabra de varias letras. Entonces, como acá, por ejemplo, altura, yo puedo colocar altura punto fuste, entonces significa que es altura de fuste, ¿no? O puedo colocar también altura guión bajo fuste, ¿no? Entonces, se puede colocar en el nombre del vector. Para cualquiera de esos vectores se puede incluir símbolos, números, y pueden ser también mayúsculas, minúsculas, etcétera, ¿no? Igual lo va a entender. Lo único que tenemos que tener cuidado es que si yo he dado un nombre a un vector, ¿no? Ese nombre tiene que ser escrito correctamente para que se pueda procesar, los elementos de ese vector, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí yo digo altura de fuste. Entonces voy a generar, a través de mi función de concatenación, tengo que ingresar 10 alturas de fuste, ¿no? Entonces vamos a tener 9.4, ¿no? Entonces yo puedo poner 11.6, 10.9, ¿no? Estamos hablando de metros, ¿no? Tenemos acá también 11.5, ¿no? Podemos tener 9.6, 11.2, ¿no? 12.4, ¿no? Entonces acá tenemos también 10.6,
¿no? Podemos tener 9.4, ¿no? Tenemos acá nuevamente 13.2. Bien, aquí tenemos 14 o 12.9. Y ahora, si yo no sé cuántos elementos tengo ahí, ¿qué tengo que hacer? Irme y utilizar la función length, ¿no? Entonces, acá voy a ver length de el vector que se llama altura fuste, altura fuste. Bien, entonces ahora hacemos correr solamente esta partecita que nos va a correr y son 11 elementos. Entonces, uno está de más y por lo tanto este lo vamos a eliminar el último y solamente ese sería el vector. ¿Esto de dónde va a venir? Esto va a venir de la base de datos que tengamos. Esto se lo realiza cuando nosotros no tenemos muchos datos, cuando tenemos 20, 30 datos que sí podemos ingresar manualmente. Entonces, ahora sí tenemos 10 datos. Entonces, ahora este es nuestro vector, ¿no? Nos está diciendo que justamente nosotros tenemos ahora el primer árbol es de cedro, tiene un diámetro de 40.5 y tiene una altura de fuste de 9.4 centímetros. Entonces, de esa manera nosotros podemos seguir incorporando información para cada uno de estos árboles, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá nosotros podemos colocar, por ejemplo, vamos a generar un vector, nuevamente un vector, de una variable nuevamente cualitativa, ¿no? Entonces aquí tenemos cualitativa, ¿no? Y podemos colocar entonces aquí un vector de una variable cualitativa, ¿no? Entonces, yo puedo indicar, por ejemplo, yo quisiera saber posición de copa de los árboles, o sea, cómo los árboles están creciendo en cuanto al grado de iluminación solar que tienen disponible, ¿no? Eso se ve en ecología. Entonces, yo podría generar ahora este nuevo vector y decir posición bajo copa, ¿no? Ahora, este es mi vector. Nosotros sabemos que posición de copa es una variable cualitativa que solamente tiene 5 categorías, ¿no? 5 categorías, P1, P2, P3, P4, P5. Y P1 es desde aquel árbol que tiene a su disposición tanto luz vertical como luz lateral, por lo tanto tiene una completa disponibilidad de la iluminación del sol, ¿no? Hasta hasta otros árboles que están creciendo en condiciones de realmente poca iluminación, casi están como árboles suprimidos, que sería el P5. Entonces aquí tenemos cada uno de estos árboles, de estos 10 árboles, nosotros vamos a visualizar y observar a qué categoría de posición de copa corresponden. Eso va a ser una observación que hagamos en cada uno de ellos. Pero una vez que nosotros tengamos eso, tenemos que ingresar esa información. Entonces, ya hemos dicho, la variable cualitativa tiene que ser con comillas. Entonces, yo voy a colocar para el primero, por ejemplo, puede ser posición de copa 2, ¿no? El segundo puede ser posición de copa 4, ¿no? El siguiente puede ser posición de copa 3. El siguiente puede ser posición de copa 2. El siguiente puede ser posición de copa 1, ¿no? El siguiente puede ser posición de copa nuevamente 3. Podemos tener posición de copa 5, ¿no? Que sería como árboles suprimidos. Puede ser posición de copa 4 acá. Puede ser entonces también posición de copa 2. Y nuevamente, si yo cierro esto y quiero saber cuántos elementos tengo, entonces me tengo que ir a la función length, pero ahora del vector posición, copa. Entonces ahora hago correr y voy a ver si tengo 10. Tengo que tener 10 asignaciones a posición de copa. Entonces tenemos 9, nos falta 1, entonces asignamos ahí P5 y ahora tenemos entonces también las 10 posiciones de copa, ¿no? Entonces, nuevamente reiterando la lógica, entonces el primer árbol es de la especie cedro, tiene un diámetro
de 40.5 centímetros, tiene una altura de fuste de 9.4 metros y está creciendo en posición de copa 1, ¿no? En posición de copa 1, eso significa en condiciones de una buena iluminación, ¿no? Y el último árbol, que es Murure, Murure tiene un diámetro de 53.8 centímetros, una altura de fuste de 13.2 y está creciendo en condiciones de posición de copa 5, entonces en condiciones de poca disponibilidad de luz, casi en condiciones de árbol suprimido, debajo del dosel, etc. Eso es una clasificación ya o una categorización de posición de copa que nosotros tenemos que conocerla. Bien, entonces tenemos ahí estas variables que nosotros podemos generar, ¿no? Pero también tenemos otro tipo de variables que ingresan y nosotros podemos trabajar en Excel. Por ejemplo, lo que nosotros tenemos en este momento, es lo que vamos a observar en el área forestal, ¿no? Entonces, es como si estuviéramos en un área forestal. Hemos ido donde un primer árbol, hemos visto que este cedro tiene diámetro 40.5, 9.4, posición de copa P2, pero si yo quisiera calcular ahora el volumen de madera, nosotros sabemos que tenemos ahí los datos para calcular un volumen de madera. Yo puedo generar ahora un vector, ¿no? Pero no de la recolección de datos, sino de aplicar una fórmula para calcular el volumen, ¿no? Entonces acá vamos a generar un vector del volumen de madera, ¿no? Entonces, voy a darle un nombre. Entonces, nosotros vamos a colocar volumen, ¿no? Volumen. Entonces, acá voy a decir, ese volumen se va a generar y va a ser función. Acá no vamos a colocar una función, sino la ecuación, ¿no? El volumen va a ser igual, ¿a qué sería igual? Hemos dicho que es igual a 0.7854, que es pi cuartos, ¿no? Es multiplicado por, ¿no? Ahora nosotros decimos el diámetro elevado, el diámetro está en centímetros. Eso tenemos que convertir en metros. Entonces sería diámetro, ¿no? Dividido entre 100. Diámetro dividido entre 100, ¿no? Ahora, ya tenemos el diámetro dividido entre 100 y eso tiene que ser elevado al cuadrado. Entonces, para elevar al cuadrado, nosotros tenemos acá este símbolo, ¿no? Elevado al cuadrado, ¿no? Elevado al cuadrado. Y ahora podemos tener multiplicado, ¿por qué? ¿No? Por la altura del fuste. Entonces, aquí tenemos altura del fuste. Y es multiplicado por un coeficiente de forma del fuste, que es más o menos 0.7, podemos tomar. Ahora vamos a visualizar, a ver si no tenemos algún error en el volumen, ¿no? Entonces, vamos a ir a visualizar print volumen. A ver, vamos a ver si no tenemos ningún error. Bien, aquí está calculado, ¿no? Entonces, ahora nosotros, como esto lo hemos calculado ahora en función a esta fórmula, entonces vamos a copiar. Ahora, fíjense una cosa importante, acá tenemos varios decimales. Yo quiero redondear estos decimales del volumen, entonces puedo darle otra función. Entonces, por ejemplo, acá puedo decir, quiero el volumen redondear, vamos a exponer a 2 decimales, ¿no? Entonces, acá nosotros vamos a utilizar una orden. La orden para poder redondear esos datos del volumen es round. Entonces, aquí tenemos round, esa es la función, esa es la orden. Redondear el vector volumen,
Y yo le puedo dar con cuántos decimales, con 2 decimales. Y nuevamente ahora, también una opción importante es que en vez que coloquemos print volumen, yo puedo colocar punto y coma y simplemente colocar volumen para que me visualice nuevamente ahora ese volumen. Entonces voy a ir ahí, voy a hacer correr y ahora fíjense, solamente tengo los 10 volúmenes, solamente tengo con 2 decimales. Yo puedo copiar esto y puedo copiar este resultado aquí en mi editor, porque esos resultados no los he ingresado, sino que los he calculado, el volumen en función al volumen, mejor dicho, en función al diámetro, a la altura de fuste y también en función, ¿no?, a un coeficiente de forma que he asumido que es 0.7, ¿no? Entonces tengo ahora, completando un poco esta base de datos, ¿no? Tengo que el primer árbol es de cedro, tiene 40.5 centímetros de diámetro, tiene 9.4 metros de altura de fuste, está creciendo en condiciones de posición de copa P2, eso significa que tiene una buena disponibilidad de la iluminación solar, pero que además este árbol tiene un volumen de madera aproximado de 0.85 metros cúbicos, ¿no? En cambio, el último árbol, que es de mururé, ¿no?, que tiene 53.8 centímetros de diámetro, tiene 13.2 metros de altura de fuste, está creciendo en posición de copa 5, tiene un volumen calculado de 2.1 metros cúbicos, ¿no?, por ese árbol. Entonces, fíjense, he calculado por una parte el volumen de madera, pero también puedo calcular, ¿no?, una cosa, un aspecto también que es importante en forestal, es el área basal, ¿no? Entonces, puedo decir, pero el área basal es tal vez mucho más sencillo, generar, entonces acá vamos a ir, generar un vector del área basal, generar un vector del área. Bueno, acá vamos a colocar el área basal del árbol, ¿no? El área basal del árbol. Entonces yo voy a darle guión bajo basal, va a ser entonces igual, simplemente va a ser igual eso al 0.7854, que es cuartos, ¿no? De la formita multiplicado por el diámetro, ¿no? Dividido entre 100, estamos convirtiendo el diámetro que está en centímetros a metros, ¿no? Y eso elevado al cuadrado, ¿no? Entonces, simplemente esto es el área basal. Entonces, para visualizar, ¿qué tengo que colocar? Simplemente punto y coma, y coloco área, guión bajo, basal, ¿no? Entonces, ahora voy a hacer correr el área basal. Hacemos correr y ahora tengo nuevamente eso. Fíjense, siempre por default aparecen con muchos decimales. Entonces nosotros podemos decir lo mismo acá. Quiero redondear y vamos a redondear ahora. Área basal, vamos a redondear y va con la función round, y aquí el vector área basal. Y en cuántos decimales podemos colocar, por ejemplo, en 3 decimales, ¿no? En 3 decimales, y nuevamente punto y coma, y ahora vamos a visualizar el área basal, ¿sí? Ahora hacemos correr nuevamente, y ahora tenemos que el área basal de estos 10 árboles son justamente este conjunto de datos. Entonces vamos a colocar acá, bien. Tenemos que el área basal del primer árbol es 0.129 metros cuadrados, del segundo árbol es 0.23 metros cuadrados, del tercero 0.32 metros cuadrados, hasta que llegamos al último árbol de la especie mururé, que presenta un área basal de 0.227 metros cuadrados, ¿no? Entonces, acá ya tenemos información, ¿no? Información de varios vectores, ¿no? Algunos vectores son vectores que nosotros
recolectamos en el área forestal. Entonces, a través de mediciones, a través de conteos, a través de observaciones, ¿no? Para categorizar. Y hay otros vectores que estamos trabajando en él, pero que no se han recolectado, pero sí que estamos generando a partir, ¿no? De lo que se ha medido, porque estamos aplicando fórmulas para calcular el volumen, en función del diámetro, de la altura de fuste, de un coeficiente de forma, y también para calcular el área basal en función fundamentalmente del diámetro. El área basal depende básicamente del diámetro, ¿no? Entonces, ahí tenemos esos aspectos que hemos generado, solamente tomando en cuenta 10 árboles, ¿no? Bien, ahora nosotros vamos a generar, ¿no? Vamos a generar una tabla, ¿no? Entonces, generar una tabla, ¿no? Con todos los vectores que hemos generado y que hemos calculado también, ¿no? Entonces, de todos los vectores, ¿no? Entonces, acá nos vamos a ir, y para eso vamos a darle un nombre también, tabla, ¿no? Aquí vamos a utilizar una función que se llama cbint. Entonces, lo que hace cbint es agruparnos estos vectores en una sola tabla, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener cbint. Primeramente vamos a colocar acá especie, primeramente especie. La segunda variable va a ser diámetro. La tercera variable va a ser altura fuste. La siguiente variable va a ser posición copa, ¿no? La siguiente va a ser, tiene que ser ahí, posición de copa, ya estamos, volumen. Finalmente vamos a tener área basal, ¿no? Área basal. Bien, entonces cerramos y podemos colocar acá print tabla. A ver, vamos a ver si no tenemos ningún error. Hacemos correr ahora print tabla. Bien, y ahora tenemos nuestra tabla de datos, nuestra base de datos. Ustedes pueden ver ahí que tenemos justamente la información que hemos calculado. Tenemos 10 árboles, fíjense que tenemos los 10 árboles y aquí tenemos ya toda esta información, ¿no? Tenemos la especie, tenemos el diámetro, tenemos su altura de fuste, posición de copa, el volumen, el área basal, toda la información que hemos generado ahí, ¿no? Entonces, todos también estos resultados y en esta tabla nos dan entre comillas, ¿no? Entonces, eso nosotros lo podemos exportar a una carpeta que, bueno, hemos visto en la anterior clase que nosotros podemos seleccionar una carpeta de trabajo, entonces lo podemos guardar en esa carpeta de trabajo, ¿no? También, acá vamos a ver ahora, cuando nosotros queremos generar un gráfico, hemos dicho que va a aparecer una nueva ventana. ¿Recuerdan? Eso dijimos en la anterior clase. Entonces, yo quiero acá, tener, por ejemplo, vamos a entonces generar lo que estamos diciendo. Entonces, acá, bueno, analicemos primeramente. Tenemos una base de datos de 10 árboles, ¿no? De 10 árboles. Y tenemos dos variables, por ejemplo, que normalmente tienen relación, están relacionados. Acá posiblemente no podamos ver la relación porque simplemente hemos colocado datos aleatoriamente. Estos no son datos que se han efectivamente recolectado, ¿no? De una información de un área, sino son datos que por solamente practicar nosotros hemos colocado. Pero acá nosotros, si quisiéramos, por ejemplo, graficar, ahora estamos haciendo graficar, o generar un gráfico, también podemos colocar, generar un gráfico, generar un gráfico del
diámetro, versus, por ejemplo, altura de fuste, ¿no? Entonces podemos generar un gráfico. Entonces aquí la función más simple para generar eso es la función plot. Entonces plot nos va a graficar con dos variables, una en el eje X, asignado al eje X, y la otra al eje Y. Entonces yo puedo colocar en el eje X, por ejemplo, diámetro, ¿no? Coma, y ahora coloco qué variable va a entrar al eje Y. Entonces vamos a colocar altura fuste. Bien, ahora tenemos ahí, y ahora vamos a ver que cuando hacemos correr plot, que es una función, es una orden de graficación, entonces aquí ahora aparece, fíjense, la otra ventana, aparece la ventana del gráfico, ¿no? Aquí ustedes pueden ver la ventana del gráfico, y esta ventana nos está diciendo, por ejemplo, que acá tengo un diámetro de 40 y 41, más o menos, y aquí tengo una altura de fuste. Acá está saliendo así porque son datos que nosotros hemos colocado aleatoriamente, pero cuando tenemos ya datos recolectados en el área forestal, indudablemente va a haber una relación entre lo que es diámetro y altura de fuste. Eso significa que cuando nosotros tengamos mayor diámetro, también vamos a tener una mayor altura de fuste. Acá el objetivo no es en este caso ver la relación que existe en este caso entre estas dos variables, sino simplemente ver que esta es la ventana de los gráficos que nosotros podemos graficar, ¿no? Una vez que nosotros tenemos entonces dos vectores numéricos, yo puedo utilizar la función plot y puedo graficar. En este caso, diámetro y altura de fuste, Entonces, también podría graficar ahora, ¿no? Otra relación y decir, vamos a generar acá, vamos a generar un gráfico del diámetro versus el volumen. Entonces, acá voy a tener yo lo mismo, plot. Voy a tener entonces diámetro, estamos colocando. Esa sería la variable que va a estar en el eje X, y en el eje Y va a estar entonces volumen. Entonces, ahora vamos a ver, nos va a visualizar nuevamente y hacemos correr, ¿no? Ahora el gráfico es este que tenemos acá, ¿no? Donde sí, más o menos hay una relación acá, de donde ustedes pueden ver los puntos, nos está indicando que a medida que va aumentando el diámetro, también hay un aumento del volumen, ¿no? Porque estos puntos más o menos van a tener esa lógica que está ahí, ¿no? Entonces, esto se ve mucho mejor cuando nosotros tenemos los datos reales que obtenemos en el bosque. Bien, una vez que yo tengo un gráfico, ¿qué puedo hacer? Puedo guardarlo. Entonces, voy aquí, archivo, y ustedes pueden ver acá, podemos guardar de diferentes maneras el gráfico, ¿no? Pero los más comunes son tres opciones. Uno, PDF, en PDF, que está ahí, pueden ver. Otro en formato TIFF. Bueno, y el que más se utiliza posiblemente como imagen es el JPG. Entonces aquí tenemos JPG, que puede guardarse en 100% de calidad, 75% de calidad y 100% de calidad. Entonces, en el caso de los gráficos, especialmente gráficos de alta calidad que nosotros podemos generar en R, con colores, con una gama de colores, entonces normalmente se utiliza la opción para guardar la imagen, el de JP con el 100% de calidad, porque la idea que tenemos es también que nuestros gráficos sean bastante estéticos, ¿no? Entonces sean atractivos en su presentación, y para eso tenemos que darle una buena calidad a los gráficos. En este caso, en este gráfico, no se ve mucho lo de los colores porque no hemos todavía no hemos incorporado los argumentos de graficación para plot. Además, plot no es la única función para graficar, tenemos varias funciones
para graficar. Bueno, y eso va a depender si queremos un gráfico de barras, queremos un gráfico de tortas, ¿no? O queremos un diagrama, ¿no? Un diagrama de puntos, o sea, eso va a depender de qué tipo de gráfico queramos. Cada gráfico tiene una función específica en él, ¿no? Bien, entonces nuevamente volvemos al editor. Bien, ahora fíjense, nosotros hemos generado este pequeño programa, ¿no? Este pequeño programa, y ahora yo ya he visto que este programa no tiene errores, ¿no? Entonces, para eso podemos hacer la prueba acá. Voy a limpiar toda la consola, voy a colocar acá ahora, seleccionar todo, y voy a hacer correr, y voy a verificar si efectivamente, acá fíjense, en la consola, nosotros vamos a ver todos los procedimientos. Si nosotros nos fijamos, no hay ningún error, no hay un mensaje que diga se ha cometido un error, no hay nada. Simplemente tenemos órdenes en rojo, salidas en color azul. Órdenes en rojo, salidas en color azul. Pero no hay ningún mensaje de error. Por lo tanto, este para mí es un programa en R, ¿no? De funciones básicas. Entonces lo voy a maximizar y ahora lo voy a guardar. Entonces ahora voy a guardar lo más importante, que es el script, ¿no? El editor en él. Entonces vamos a guardar como, ¿no? Tenemos que tener, para eso ya hemos dicho, una carpeta de trabajo para poder guardar, ¿no? Entonces voy a aula virtual MAP 315, estamos acá en el tema de introducción, entonces voy a ir a videos de R, semestre 1 2021, y entonces voy a colocar serie forestal, introducción, parte, la parte 3N, ¿no? Entonces aquí, estos símbolos que ven de R son justamente de los scripts, de los editores que están guardados en una carpeta. Entonces lo guardamos, bien, y posteriormente nosotros ya tenemos guardado el programa. Lo demás que está en acá no nos interesa, porque este programa a nosotros no nos interesa el gráfico, no nos interesa lo que está en la consola, porque todo esto, estos dos dependen del editor, ¿no? Dependen del programa, este programa. Entonces yo puedo hacer correr este programa las veces que quiera y me va a llenar la consola y me va a llenar también la ventana de los gráficos, me va a graficar todos los gráficos que yo quiera, ¿no? Entonces, esa es la manera en la que tenemos que trabajar en R, ¿no? Hacer procedimientos, en este caso hemos hecho procedimientos sencillos, entonces, pero nosotros podemos ver que sí, hay un vector. Ahora hemos visto en esta clase cómo podemos generar una nueva ventana de gráfico, ¿no? Entonces acá, fíjense donde dice ventanas, ahora ya tenemos tres, consola, el editor, que es este de acá, este es el editor, ¿no? Y tenemos la ventana de la graficación, que está activado, dice, está activada la graficación, ¿no? A partir de eso también tenemos otras ventanas que podemos generar, bueno, que vamos a ver la próxima clase, que son ventanas, por ejemplo, de base de datos, ¿no? Entonces, ahí en la base de datos nosotros podemos generar una ventana y donde pudiéramos trabajar estos datos como estuviéramos más o menos en una hoja de Excel, ¿no? Y ahí podemos hacer cambios y también lo va a cambiar en R, algunos datos que nosotros queramos, podemos depurar ahí los datos, etc. Bien, entonces, eso sería lo que tendríamos por el día de hoy en relación a la parte introductoria, de lo que es R, ¿no? Entonces vamos a guardar el video, vamos a detener la grabación y lo vamos